Durante siglos, la Biblia ha sido considerada el libro más importante de la historia humana. Ha guiado imperios, ha influido en leyes, guerras, arte, filosofía, costumbres y moral. Para millones, es la palabra de Dios. Para otros, un registro histórico. Para otros, un conjunto de mitos. Pero detrás de su autoridad, existe una pregunta que muy pocos se han atrevido a hacer a fondo: ¿quién la escribió realmente? ¿Quién puso esas palabras en papel? ¿Y por qué? Durante mucho tiempo, la respuesta fue aceptada sin discusión: la Biblia fue escrita por profetas y figuras sagradas. Los 5 primeros libros, llamados la Torá o Pentateuco, habrían sido escritos por Moisés. Se repetía como dogma. Se enseñaba como algo incuestionable. Pero un hombre, en el siglo XVII, decidió poner todo eso en duda. Su nombre era Baruch Spinoza. Y sus ideas fueron tan peligrosas que lo expulsaron de su propia comunidad, lo censuraron y lo señalaron como hereje. Pero lo que él descubrió abrió una puerta que hasta hoy sigue sin cerrarse. Spinoza no fue un crítico común. No era un enemigo de la fe, ni un provocador. Era un estudioso profundo de la Biblia. La conocía en hebreo, en su forma original. Conocía la tradición, los comentarios rabínicos, la historia de su pueblo. Y justamente por eso, pudo notar algo que casi nadie había visto: la Biblia no tiene una sola voz. Tiene muchas. Como si varias manos distintas hubieran escrito pedazos a lo largo del tiempo. Primero, se fijó en detalles que a simple vista pasarían desapercibidos. Por ejemplo, en los primeros capítulos de Génesis aparecen 2 estilos narrativos muy diferentes. En uno se llama a Dios Elohim. En otro, se usa el nombre Yahvé. 2 estilos, 2 vocabularios, 2 maneras distintas de describir la creación. ¿Cómo podía una sola persona cambiar tanto su forma de escribir de un capítulo a otro? Spinoza concluyó que esos textos provenían de tradiciones distintas, fusionadas más tarde. Luego observó que en los libros atribuidos a Moisés se describen cosas que ocurrieron después de su muerte. Se narra su fallecimiento y entierro. Se mencionan lugares y nombres que no existían en su época. Se describen situaciones históricas que solo pudieron ser conocidas siglos más tarde. Era imposible que Moisés hubiera escrito todo eso. Las piezas no encajaban. Spinoza analizó también la estructura. Notó repeticiones, pasajes duplicados, leyes reescritas 2 veces, relatos que parecían estar colocados uno detrás del otro sin coherencia temporal. Eso no era el trabajo de un único autor. Era una compilación progresiva. Y si alguien la compiló, había que preguntarse: ¿cuándo? ¿Quién? ¿Con qué propósito? Aquí es donde la teoría de Spinoza se vuelve verdaderamente incómoda. Él propuso que gran parte de la Biblia, tal como la conocemos hoy, fue organizada y editada muchos siglos después de los hechos narrados. Después del exilio en Babilonia, cuando el pueblo hebreo regresó y necesitaba reconstruir su identidad, su historia y su fe. Según Spinoza, el responsable principal pudo haber sido Esdras, un sacerdote y escriba con autoridad religiosa, acceso a documentos antiguos y, sobre todo, una misión clara: darle unidad espiritual a un pueblo que había pasado por la derrota, el destierro y la pérdida de su tierra. Spinoza decía que Esdras no inventó historias, sino que reunió todo lo que existía: relatos antiguos transmitidos oralmente, registros históricos de reyes, himnos religiosos, poesías, leyes tribales, mitos y tradiciones. Tomó todas esas piezas y las cosió como un solo tejido. Eso implicaba seleccionar, recortar, reorganizar y a veces reinterpretar. En otras palabras, la Biblia no bajó del cielo lista. Fue construida. Esto, claro, fue un escándalo. No porque atacara a Dios, sino porque atacaba la idea de autoridad religiosa.
Si la Biblia tenía autores humanos, entonces podía ser interpretada. Podía ser estudiada. Podía ser discutida. Podía contener errores, contradicciones o influencias políticas. Y eso es algo que los líderes religiosos no estaban dispuestos a aceptar. Por eso Spinoza fue excomulgado. Le cerraron la puerta de la sinagoga para siempre. Lo condenaron. Y aunque no fue asesinado, vivió el resto de su vida prácticamente en silencio filosófico, escribiendo para quien quisiera leerlo después de su muerte. Pero el daño ya estaba hecho. Había plantado una semilla. Años más tarde, arqueólogos, historiadores y expertos en análisis literario comenzaron a estudiar los textos bíblicos con las mismas preguntas. Y descubrieron que Spinoza tenía razón. Hoy, casi todos los especialistas reconocen que los primeros libros de la Biblia provienen de al menos 4 tradiciones distintas: la tradición sacerdotal, la yavista, la eloísta y la deuteronomista. No solo son estilos diferentes. Representan ideologías distintas, épocas distintas, autores distintos. Y fueron combinadas lentamente hasta convertirse en el texto que hoy conocemos. Esto no destruye la Biblia. Al contrario, la vuelve aún más impresionante. Porque revela que es el testimonio vivo de un pueblo entero intentando comprender su relación con lo divino, con su historia, con su identidad. Es un diálogo de voces humanas, no un dictado celestial mecánico. Spinoza no quería quitarle valor a la Biblia. Quería mostrar que su valor es más profundo de lo que se creía. No porque vino de arriba, sino porque surgió de abajo, del corazón humano, de su tragedia, su esperanza, su miedo y su necesidad de creer. La verdadera pregunta, entonces, no es quién escribió la Biblia. La pregunta es por qué se escribió. Y la respuesta atraviesa la historia entera de la humanidad, para no estar solos. Para encontrar sentido en lo que no entendemos. Para buscar lo eterno dentro de lo temporal. Tal vez la Biblia no sea la voz literal de Dios. Tal vez sea la voz de la humanidad intentando hablar con Él. Y eso, en cierto sentido, es un milagro aún mayor.